Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos en el pueblo de Lajas para entrevistar al gran almita Francisco Vargas. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Leyendas del Fondismo. No te lo pierdas. Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos aquí en el pueblo de Lajas con el gran atleta Francisco Vargas. Bien querido y bien conocido por todo Puerto Rico, porque allá en Bayamón me estaban pidiendo que le entrevistara y aquí estamos para darle esa oportunidad de contar su historia. Gracias, Francisco, por recibirnos en tu hogar. Estamos muy agradecidos. Esto es un privilegio el poder entrevistarte y que toda la gente amantes del fondismo en Puerto Rico sepan tu historia, que te conozcan, sepan lo que hizo Francisco Vargas para allá por los años 70 y 80 y que no quede en el olvido nunca un fondista que ha dado tanta gloria a Puerto Rico y al pueblo de Lajas. Así que si quieres enviarle un mensaje a todos los fondistas de Puerto Rico. Buenos días, es un placer para mí, en verdad, que Jorge se encuentre aquí y contar parte de mi historia y lo que hemos pasado muchos fondistas, lo bueno que ha sido este deporte y lo que he logrado con él. Bienvenido. Pues vamos desde el principio. ¿Cuándo eres de aquí natural, de Lajas, verdad? Sí, soy de aquí natural. ¿Cuándo Francisco Vargas por primera vez comienza a practicar atletismo? La primera vez fue una competencia que Freddy Vargas daba en la escuela intermedia superior, 2 millas y 3 millas. Y me dio por cogerme un día una cajerita de esas para probar y de ahí para abajo porque Francisco Vargas comenzó. Comenzaste a correr más o menos distancias de 2 millas, con carreras cortitas. Me contaste fuera de cámara que tenías problemas de asma al comienzo. Exacto, sí, la primera vez que cogí las 2 millas en la escuela estuve más de semana y algo hospitalizado, ya que era asmático crónico. Mis papás pues no querían que volviera a coger más porque era más lo que estaba enfermo en la casa que lo que competía. Pero me sacrifiqué, le dije a él que quería seguir cogiendo y me ayudaron y así seguimos. Tu papá se convirtió en tu primer entrenador, básicamente. Eso así, mi papá decidió, bueno, si tú quieres coger, pues yo te voy a ayudar a mi manera. Y gracias a Dios, aunque él no sabía, comenzó a leer con calma libros y me empezó a ayudar. Y comenzamos el entrenamiento. Sí, entrenamientos de así, cortitos, Sí, 1 milla, con calma. Fuimos los primeros meses 1 milla y poco a poco 2 millas y fuimos aumentando hasta que logré, gracias a Dios, pues progresar en este deporte. A ver, más resistencia. Sí, más resistencia, prepararme mejor. Eso fue como para intermedio. Eso fue cuando empecé por primera vez en escuela intermedia. ¿Cuándo de pronto te das cuenta de que, espérate, que yo tengo talento en esto y empiezas a dar resultados y a ganar quizá alguna que otra carrerita? O sea, ahí mismo cuando empecé a hacer el equipo de con Freddy Vargas, el equipo que como hacía eliminatoria, empecé a hacer el equipo de escuelas intermedias. Empecé poco a poco hasta que logré ser el número 1 en la escuela intermedia de Lajas, gracias a Dios. Entonces fue que mi papá se dio cuenta que podía y comenzó a buscar, se preparó el más para ayudarme a que yo me preparara entrenando y comenzarle a ganar en las escuelas intermedias del área oeste. Pues gané la primera posición en el área oeste en escuela. Pues Francisco, entonces en la escuela superior, ¿cómo continúa ese proceso de formación y comenzar a ganar carreras en escuela superior? Pues escuelas superiores, pues por lo menos seguimos preparándonos para 1500 metros, los relevos que se hacían entre escuelas, pues seguimos preparándonos. Y Freddy tenía un buen equipo, pues teníamos a un amigo Luis Irizarry, estaba Nachito, había un grupo de Lajas bueno, y era con el que participábamos en los poligiley, gracias a Dios. Y cuando se daban después el eliminatorio campo traviesa afuera, pues salíamos también a participar, que fuimos unos cuantos campos traviesa y gracias a Dios pues Lajas siempre estaba entre los primeros de Puerto Rico, pero tuve la capacidad, gracias a Dios, para, si no ganaba, llegaba segundo en alguno. Y siempre tuve problemas porque me pasó en una ocasión que fuimos a Calle, creo que fue, que el campo traviesa que hay allí en Calle, ahí están con unas quebras, y estoy peleando la cajera un amigo de allí de Peñuela, Cico.
Y vamos por allí, yo pues, estoy cómodo, yo iba a ganar porque yo estaba preparado para ganar. Y cuando vamos para la última vuelta, me tiro el pie y caí en la zanja allí, me pasaron como 6 por el lado. Y lo que salí de la zanja y Freddy gritándome, peleando, que si no había visto la zanja, que ya la había pasado un montón de veces por encima. Y me levanté, pero llegué segundo. Logré alar y cogí, y sí, ganó el compañero allí. Y llegué segundo. Pero gracias a Dios tuve buenas competencias y siempre lucí bien. Eso fue un campeonato nacional de campo-traviesa de escuelas superiores. De escuelas superiores. De escuelas superiores. Ganó él y yo llegué segundo entonces. Y me habías dicho que siendo todavía jovencito, te enfrentaste a Radamés y a Néstor Moreno. Bueno, cuando estaba todo ese pelotón grande, me acuerdo yo que fue que mi papá quiso ir temprano por la mañana, se daba un maratón bien reconocido en Quebradilla. Y llegamos y dije, papi, pero aquí hay mucha gente, no importa, te vas a fajar por ir para abajo, que hay buenos cogedores. Y cuando llegó ahí empezó a ver uno de los que estaba Chelía, colombiano Barbosa, Colombia le llegó Quintero, que estudiaban acá, pero eran cogedores de respeto, que cuando llegaban eran cogedores que había que respetarlo. Y estaba Jadamés, Galdo Santiago de Cuamo también. Había Sadón Méndez, había alrededor, yo conté alrededor de 15 y aquí. ¿Qué jalar? No importa, te faja. Y me fui por ahí para abajo y le pasé, Jadamés me regañó. Después, mira, tú también me estabas pasando, me decía Jacail. Y gracias a Dios, fíjate, ganó, pues, Chelía ganó el evento. La sorpresa era yo porque yo era el menor del grupo. Tenía menos de 15, como 15 años por ahí, menor. Y llegué tercero, ganó Chelía, Barbosa llegó segundo y yo llegué tercero. Y gracias a Dios, cuando yo empecé a darme a conocer, y gracias a Dios, pues tenía buena, con Jadamés, todos esos cogedores, Pablo Don Sadó tenía una tremenda relación conmigo, buenos cogedores antes, que eran muchos cogedores, y si salíamos, conversábamos en la juta, a pesar de que saliéramos con pelo récord, porque se ayudaba a uno y se hablaba. Y me pasó unas cuantas veces, unas cuantas cajeras, me pasó ese allí, me pasó en Hormiguero también, que fui al maratón segundo a Will Berby y llegué cuarto. Pero que la sorpresa fui yo porque yo era el menor del grupo. Entonces, pues allí ganó Sadó, llegó el colombiano Barbosa segundo. Y por ahí siguieron llegando cogedores de nombre y yo fui la sorpresa del evento. Porque muchachitos de escuela intermedia o de escuelas superiores, pero que mucha gente no entienden que no teníamos la capacidad. Si nosotros nos cuidamos y nos preparamos, pero, ¿sabes? Yo siempre sobresalía y entraba, gracias a Dios tuve la oportunidad que pude hacerlo. ¿Recuerda la distancia de esa por lo menos en Quebradillas eran 18 kilómetros 18, por ahí. Y acá lo que se cogían eran unos 10 kilómetros en Will Berby, porque se salía por acá en otro sitio, no es la ruta que dan ahora de 10 kilómetros, se salían en un área y tenían una cuesta que le decían la pared, subía 3 kilómetros. Bajaba y en la iglesia católica hay una cuesta que parece una pared, como que uno choca en ella y cuando llegas a la iglesia se quedaba todo el mundo, decían, y gracias a Dios, pues ahí yo pensaba en esa cuesta porque todo el mundo le metía miedo a uno y la primera vez, y pasé la cuesta y me dice, muchachos, por ahí para abajo te faltan un par de kilómetros todavía y gracias a Dios pude sobresalir en la cajera sobresalí en esa, mi primer vez en mi vida que conocí al colombiano Luis Barbosa y a Diego Quintero. Fue el maratón La Candelaria de Mayagüez, que para aquella época lo organizaban, le dicen Johnny Flores, que fue periodista. Johnny Flores organizaba el maratón. Y se salía en la jurisdicción de Cabo Jojo, en la 102, en la jurisdicción de Cabo Jojo y Mayagüez. Y y desde el tiro, peleando con ellos, Johnny Flores dijo, ¿cómo ese muchachito? Y dijo, escuela intermedia. ¿Y cómo muchachito está peleando con esta gente allí? Yo pues estaba preparado. Y cruzamos juntos la meta, pasaron en 24 minutos y pico. Barbosa, segundo llegué yo, tercero llegó Diego Quintero. Y sorpresa, yo no me esperaba que tú hicieras eso. Yo pues, gracias a Dios, cogí bien. Y ese fue el primer sitio que me di a conocer. Allí, después sobresalí en Hormiguero y poquito a poquito, pues, ya fui armando mi escalón. 24 minutos. ¿Qué distancia? ¿Recuerdas? 5 millas. 5 millas. Pasamos a 2 millas que la pasamos a menos de 5. Sí. Ya no, pues ¿cómo tú te preparas? Gracias a Dios,
a sol caliente, allá en el llano, allá abajo, en las costas de Laja. Allá en el llano, ya no hay, gracias a Dios, pero poco a poco, según fuimos, ¿sabes?, especializándonos, preparando, cambiando los entrenamientos, poniéndome, pues entonces cogía cualquier cajera. Yo me especialicé, no, y me metí a la mente, había Dios, sal a ganar, ¿verdad? Sal a ganar, daban el disparo y desde el disparo me iba a buscar la primera posición, que se vayan contigo, que te quiera ganar. Después me decía, tú sal a ganar. Y gracias a Dios implementé y me funcionó en muchos sitios. Eso me pasó me llevó un día que le decían que era el maratón más malo que había allá en María, en Gurabo. Maratón de las escaleras, decían algo así. Ajá. Y decía, que dieron el disparo y muchas veces ven acá, pues tú eres del llano de la, desde el mismo disparo, nadie, no, desde el mismo disparo salí como si hubiera sido el único corredor que había en la ruta. Y ella dice, ay, tú te sentías bien hoy, me dice, papi, tú dijiste que me vaya desde el tiro. ¿Y tú te cuenta que había aquí? Yo no la había pasado nunca. Me decía, yo no la sentí. ¿Estás bien entonces? Yo, gracias a Dios, poco a poco, gracias a Dios, así cogí muchos maratones en la isla, gracias a Dios. La jugada era, o el problema, la situación era que mentalmente me preparé, ¿sabes? Sí. Porque si me pongo a velarlo, y entonces cuando voy a llegar a la meta, es más rápido que yo, pues yo tengo que, lo que yo me ponía era, tengo que agotarlo, o me agoto yo, se agota desde el tiro. Tiene que ganarme que esté mejor que yo. Y así, ahí eso me lo implanté, me lo implementé, oye, y me funcionó, gracias a Dios. Francisco, es que hay algo que se nace con eso, y el corazón. Fíjate. Hay que ser bravo. Sí, fíjate. El que no tiene eso, de nacimiento puede entrenar duro. Sí. Pero si no hay corazón, me acuerdo. Sí, me acuerdo, fíjate. Te voy a mencionar el nombre de un señor. Ese señor es el que trajo aquí o que se inventó, que logró que en Puerto Rico se creyeran los maratones femeninos, Enrique Ramírez de la. Ese señor tenía su maratón, Enrique Ramírez, desde que yo era, antes yo nací, que ya le armaba maratones en Laja. Y traía Rafael Pérez, tenía muchos atletas allí, a Laja. Entonces, cuando vio que yo empecé, se me acerca un día y tú vas a ser bueno de verdad. Dios quiere que yo tuviera la oportunidad de verte, tú vas a ser el mejor de Puerto Rico, me dijo él. Oye, después de eso, organiza el maratón, lo da. Ese año, pues, yo casi no iba a asamblar, me quedaba en Laja. Pues trajo allí, entre los que trajo a Víctor Cejano, trajo a Asador, Néstor Moreno. Sé que había como 7 o 8 cogedores. Y dije, fíjate, a ver qué llega, me dijeron. Le dan el disparo, 50 minutos en 18 kilómetros. Establecí récord. Gané. Y todavía me decían, ¿cómo tú lo hiciste para ganar? Yo usted dijo que no me iba a lograr ver. Mire, yo gané hoy y usted sabe que yo puedo. Para que lo sepa, fíjate. Y gracias a Dios, de ir para abajo gané ese año. El próximo año, pues, no tuve la suerte, porque entonces siempre trae, porque tenía que traer competencia. Por primera vez trajo entonces que venían duritos Luis Barbosa, Quintero. Pero entonces yo no estaba en condiciones de ganar, porque el récord mío era 51. 51. Y entonces hicimos 52 minutos para arriba. Y Barbosa me ganó por el pecho. Cruzamos juntos. Sí. Me decía, pues, alguien tiene, pues, está bien, no hay problema. Llegamos juntos. Sí, no, claro. Y las carreras a veces los ritmos varían, depende. Y poco a poco nos fuimos conociendo, hizo buena amistad con ellos, con Barbosa, esa gente. Y nos encontrábamos en los sitios, me decía, oh, vamos a hacer coger. A eso vinimos a coger. Decía yo, a coger, y gracias a Dios, pues pasaba. Pero es que uno no puede, tú sabes, uno tiene que buscar más allá. Que ese es mi paso. No trato de ir más allá. Bueno, tiene que ser así, poder lograrlo. Francisco, ¿corriste por alguna universidad alguna vez o corriste en calle? No tuve la oportunidad, como te dije, como no te he dicho, pero de ahora, pues esos precoces. Tenía hijos pequeños, estaba criando, pasando, y me dediqué a trabajar. Okay. Primero trabajé en tiempo en el municipio de Laja, no me convenía el tiempo, como no me convino de allí, pues me mantuve por allí, y años después fue que entonces conseguí otro trabajo, me fui entonces a la policía. Pero no tuve no me faltaron oportunidades que me vinieran a buscar por universidades. Es que
tenía que evaluar. O sea, o tengo que cuidar al hijo o Claro. no podía dejarlos tampoco. Y me dediqué a criar, fue lo que hice, no tuve esa oportunidad. Ok, carrera que representaste a Puerto Rico, ese episodio de luchar por hacer el equipo de Puerto Rico que nunca es fácil. ¿Qué nos cuentas de eso? Fíjate, ahí, como pasa en todos sitios, si tú hay un grupito, siempre hay un grupo que si tú no eres del agrado de esa persona, nunca tienes un buen tiempo para lograr hacerle el equipo. Hoy hubo un sitio, si yo ganaba la competencia y era el número 1 y rompía el récord de Puerto Rico. Había una competencia en otro sitio que era que siempre había formas de que no me conseguían para que yo fuera a eliminar. Y allá hacía el tercero. Mi tiempo era tercero y quedaba eliminado, no podía ser el equipo Puerto Rico. No fue como pasaba en un maratón, como un 42. Ahí no pueden hacerlo así tan fácil. Nada, que vamos a hacer otro para que quede. Pero montones de veces fui excluido del equipo Puerto Rico. Yo fui marginado. Que lo sepas, marginado, no sé por qué. Porque si podían haber tenido una medalla conmigo, preferían no coger ninguna medalla con los de ellos, porque eran los de ellos que llevaban por su gusto. Y yo no era de gusto de ellos, pues seguía, me mantenía acá tranquilo, no se puede hacer nada más. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro en carreras aquí, o varios, digamos, Coamo, no sé qué carrera que tú digas, ese fue el palo ahí, las mejores carreras que corriste en tu vida? La primera de verdad, fue la primera vez en mi vida que logré un campeonato. Porque ser campeón de Puerto Rico, que tú llegues, que aunque algunos pocos te conocen, pero te conocen como que eres el muchachito, el novato del grupo, que es fácil que ellos te dejoten. Y que de momento tú llegues a una cajera y que la ganes y rompas por 4 o 5 minutos el récord de Puerto Rico. Que tú sepas que tú eres el campeón de Puerto Rico, que el récord que está escrito ahí es el tuyo. Ajá. Por primera vez. Eso me enorgulleció mucho a mí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en la Guadalupe, 42 kilómetros. Mi primer cajera. Y ¿era la primera vez que corrías 42? Primera vez en mi vida, un 42. Y que uno sea campeón de Puerto Rico. ¿Entiendes? Coamo es lógico, sí, orgulloso, primer puertorriqueño en San Blas. Porque fui el primer puertorriqueño, llegué a los mejores 10 del mundo. Magnífico. Pero meses antes, o 2 años antes ya yo tenía un campeonato. Y cuando llego a San Blas tengo el segundo campeonato, porque San Blas viene siendo el tercer puesto, pero venía de ser 2 años antes el récord de Puerto Rico en 42. Y unos meses antes, en diciembre, había vuelto a romper el récord de Puerto Rico mío. ¿Cuánto? Eran 2 horas 27 y bajé 6 minutos, hice 2 horas 21. Y en horas de la tarde, esos calores que se hacen en Puerto Rico. Pero que eso. Y a pesar de que yo era campeón, llevaba en contra de que había mucha gente reconocidos allí en el evento que iban a buscar hacerle al equipo de Puerto Rico por unos Juegos Panamericanos. O sea, que se cogió de verdad ese día. Pero gracias a Dios, ya yo llevaba la experiencia y me voy a coger con el grupo desde el tiro, porque entonces, como yo sé que es a mí que me tienen que seguir, le doy gracias a Dios de verdad, porque es que uno que logré, ¿sabes?, sobresalir y volver a imponer otro récord. ¿Estaban tratando de hacer el equipo para los Panamericanos del 79 o antes? Ese fue en diciembre de 1978. Ajá. O sea, que está terminando el año y esa era la única eliminatoria cerca que tenía Puerto Rico para escoger el equipo. Y decir, el que gane aquí, los primeros 2 o 3 hacen el equipo Puerto Rico. Y gracias a Dios, pues entonces allí yo logré ganar. Y pues en la segunda posición que llegó el amigo de Coamo, Chelía. Y ver, rompí el récord de Puerto Rico, gracias a Dios. Nuevamente. ¿Qué otros nombres recuerda que estuvieron ahí tratando de hacer ese estaba equipo? Todo el mundo, estaba Chelía, Luis Rivera, estaba Jadamé. Radamé había sido el campeón centroamericano. Radamé exactamente, de 78 también venía de... Te pregunto, esa vez que ganaste Guadalupe fue en el 78. Gané en el 78. ¿Y por qué Francisco Vargas no fue a los centroamericanos? En esos meses que siempre surgen algunas situaciones, habían, a pesar de que mi nombre estaba jodeando, siempre había otros nombres más. Y quizás entendían que yo no estaba en condiciones o algo.
Entonces evaluaron mucho y entonces fue el amigo Eduardo Vera, que es tremendo amigo, lo aprecio un montón. Tremendo. Entonces Eduardito ocupó el puesto y fue con Jadamé Que cogió allí. durísimo también. Buenísimo, sí, unos cogedores que estaba allí también, que donde quiera nos encontrábamos en competencia, ahí había que respetarlo. Eso que era buen cogedor. Eso es así. Ese de que salió duro también. Sí, no, Vera, es que salía desde el tiro. Sí. ¿Entiendes? Salía del tiro él como hacía así, igual que esas dos, daban el disparo y yo aprendí a hacer lo mismo. Yo, el que me quiera ganar se tiene que ir conmigo. Y entonces no voy a implementarlo y gracias a Dios, hoy me funcionó muchas cajeras que tuve así y salí y aprendí. Uno aprende poco a poco, si uno no aplica lo que aprende y no, bien, salgan sin miedo, si tú quieres ganar, fájate, no hagas que fulano hace, no lo que haga fulano, tú haz lo tuyo, aprende a hacer tu entrenamiento, todos los entrenamientos son distintos, que en algo cambian siempre y todo el mundo no aguanta el mismo millaje, el mismo fondo para entrenar, tú sabes, no es igual. Me dijiste ahorita que como que te preparabas para cualquier distancia, pero ¿había alguna distancia que te sentías más cómodo? El 42, el 21, 18 kilómetros. Sí, no. ¿Cuál era? Lo que mejor me sentía siempre era de 10 para arriba, porque era fondo. Yo decía, yo tengo la resistencia, yo voy a dominar por resistencia. Es así. Cogía cajeras cortas y pues me pasó una ocasión que un día de Reyes, nos fuimos para el pueblo de Arroyo y allá estaba mi amigo Jaime Vélez, estaba Pedro, había un grupito allí y era por la mañana y la salida era cerca de allí de Patilla a la plaza de Arroyo y gracias a Dios dieron el disparo y como te dije yo, y no estaba en buenas condiciones, pero el Señor me ayudó ese día y me fui desde el mismo tiro. Es que tú no das por ahí nunca desde el tiro, que gane con 24 bajitos. Establecí marca, gracias a Dios. Yo pues si yo soy así. Eso eran 5 millas. 5 millas eran. ¿Te ganaste a Jaime Vélez? Me gané a toda esa gente, gracias a Dios. Rápido. Y a Jaime Vélez tiene mi respeto, yo llegué en 5,000 metros, 5,000, no, mi respeto. Y yo, tú no das break, eso fue que vine, eso fue como para el 78, pues eso, un 6 de enero. Oye, eran muchos nombres que Jaime Vélez, Néstor Moreno. Tanto, pues estaba César, también ya estaba allí, Pablo Dones, Sadón Méndez, Eduardito, había más de 20. Si uno se siente a escribirlo, había más de 20 cogedores y hubo veces que estábamos ahí. Y tú decías, che, son muchos, hay que coger. Hay que coger. Y era un respeto. Llegué 7, pero muchachos, mira lo que llegaron detrás de mí. Fíjate de eso, llegué bien. ¿Entiendes? Porque es que llegábamos uno pegados, que nos podíamos agarrar con la mano. La mayoría de las veces. Sí, todo el mundo cogido. Así era. Y yo dije, que llegar ahí con esa gente, y olvídate de eso. Pero tienes que estar más que, había que estar más que bien. Ahora no, ahora dan el disparo 3, 2, 3. Si hay 4 cogedores, entre comillas, reconocidos en Puerto Rico, son milagros. Y se ganan con una ventaja porque no están entrando. Los tiempos no son. Antes hubo un momento que se hacían mejores tiempos que los que se están haciendo ahora. Se cogía duro, de verdad, gracias a Dios. No. ¿Viajaste a competir alguna carrera internacional por aquí, por las islas, en Estados Unidos? Sí, fui a varias carreras, entre ellas, hice pareja con Chelía. Gané, fíjate cosas, gano a la Guadalupe en diciembre, en enero, antes de San Blas, nos envían a Táchira. Vamos a Venezuela. Y entonces Chelía llegó quinto. Ya, yo estaba por ahí 10, 11. No era mi día. Y yo no, somos humanos, pero gracias a Dios después de eso me cuidé, seguí manteniéndome y logré entonces en febrero ser puertorriqueño en San Blas. ¿Con qué marca hiciste San Blas? Una hora, estuvo por la hora 6:52 por ahí. Esa es tu mejor marca en medio. En medio maratón allí, porque entonces el otro maratón bravo que había en Puerto Rico de 21, que había que tenerle respeto por las cuestas, pues era a la Virgen del Pozo, yo te dije, que había que subir de verdad. Oye, aquí un paréntesis, porque aquí yo sé que lo hacen por darle, ¿verdad?, promoción y la efervescencia. Estamos hablando ahorita de que meten mucho miedo a los joggers
con el medio maratón San Blas de Guamo con la cuesta de los Ah, Joguillos. sí, yo de verdad que no. ¿Tú te acuerdas de la cuesta de los Joguillos? No, ni sé cuándo la pasé. O sea, si tú estás bien y sabes que te estás acostumbrado a pasar cuestas peores que esas entrenando, ¿entiendes? Y yo pasamos, que pasó el grupo y pasaron los de Etiopía y subimos todo de la Joguillo como si nada, pues para que iba. Subí, cuando me di cuenta estaba en la bajada esa larga que hay después que pasa de la Joguillo, que pasa en la entrada para Villalba, iba en la bajada, kilómetros por ahí bajando. Para salir por ahí para afuera. Y yo, ni me acordé de la Joguillo. Y dije, ya que mira, pasé la Joguillo, ni me acordé. El barbío, la emoción, el deseo de uno coger también, que uno sabe que está en condiciones. Tú sabes que tú estás bien, tú en la Joguillo no existe. Mira, a los joggers y caminantes y todo lo que los amantes del fondismo, en la Joguillo no existe. Eso no existe, eso es mental. Eso es mental. Usted se prepara bien en la Joguillo, eso es cuento de camino. Eso es un paseo. Cajeras malas. Malas, de verdad. Si vas pues centro a la isla, aquí cajeras que se cogían malas, se cogía fuerte. Hay que le llamaban la cuesta del Caracol, que tampoco es una cuesta, es una cuesta buena también en Utuado. Sí. Y yo decía, oye, la cuesta del Caracol, y si ya la pasaste hace rato, ¿entiendes? Pues yo fui a Utuado y lo cogí, pero te estoy hablando cuando yo era nene, Utuado daba un maratón que había que coger de verdad. Oye, y no hay, tú sabes, la evidencia, yo sé que yo dieron el disparo y me fui, yo no me sentía. Era medio, era el Guatibiri. Medio maratón. Y no era Guatibiri. No era Guatibiri. Daban otro maratón en Utuado. Okay. Sé que lo ganó Chelía. Y yo llegué segundo. Y yo, acá, tú de aquel llano allá abajo. Y mi papá peleaba porque yo, ¿sabes? No hice la carrera que él quería. Ajá. Y yo, papi, todas estas cuestas, yo no sabía lo que había aquí. Yo vengo y llegué segundo. Después, tiempo después, fui ya retirado. Me da por reaparecer. Fui allí al Guatibí. Entonces que la prensa puso por allí, apareció el regreso Francisco Vargas. Y después de eso, pues fui y lo cogí. Pasé como una hora 11, cómodo. Yo para estar retirado. Y llegué el 10. Y yo preguntaba dónde estaba la cuesta del Caracol. Y la pasé en el pelotón. Pero ahí ya era medio. Medio maratón. Y una 11 hiciste. Retirado. Retirado. Cómodo, pasar por allí. Y yo, mira, gracias a Dios. Yo no, cajeritas casi así, tú sabes, pues, que aparecía. Como yo entendía que no tenía problema, me defendía, pues iba y me pasó eso allí. Sí. Los Panamericanos del 79. ¿Hiciste el equipo? ¿Cómo fue esa carrera? Yo recuerdo haberla visto por televisión. Fíjate, una cajera para los puertorriqueños. Sí. Nosotros debimos haber ganado cómodo. Esa cajera es de nosotros. Por lo menos, Barbosa y yo siempre estábamos peleando y Chelía en cajeras cortas por acá y ellos me ganaban y yo le ganaba y estábamos así. Pero 42, tiempo como que yo tenía, no lo tenía Barbosa. El muchacho Jadamé González de Cuba llegaba bien atrás de nosotros en todos lados. Dime, medalla de oro, que esperaban que fuera de nosotros. ¿Qué pasa? Pues, mal entrenamiento. Se nos daña el entrenamiento, porque el mío yo sé que se dañó, yo no hice el entrenamiento que yo tenía que hacer. Y con todo y eso, mira que estaba allí Rafael Pérez, que sintieron todo el calor, que en Centroamérica, el Caribe, se hablaba de que el maratón fue hecho para nosotros, para los puertorriqueños, porque estábamos acostumbrados y que siempre se supo que a mí me gustaba el sol caliente. Y con todo y eso, cerca de los 21 kilómetros, Barbosa estaba conmigo. Y Jaime González estaban conmigo. Y yo hablaba con ellos. Les voy a decir algo, si quieren medalla, déjenme. Yo se lo dije. Si ustedes quieren medallas, se tienen que ir porque yo no estoy en condiciones. Lo que era Belandor, que sí iba a ganarse la medalla. Si yo soy otro, los dejo que se le pierdan todos los demás cogedores del resto del continente. Y se lo dije, alaron y se fueron. Medalla, ¿viste? Pero era medalla para Puerto Rico, las medallas más cómodas que Puerto Rico debería haber ganado, poniendo a la gente en condiciones. Sobre entrenamiento, cuando yo 90, 100 millas, a casi 300 millas semanales, explotado. ¿Entiendes? Si yo hago mi entrenamiento, lo mío, pues yo sé lo que yo tenía que hacer y me dejan entrenar, pues yo hubiera escogido bien los Panamericanos, pero no me dejaron hacer mi entrenamiento.
tuve que conformarme con el sueño de que por lo menos representé a Puerto Rico en unos juegos y no me permitieron darle medalla. ¿Entiendes? Siempre hay puertorriqueños que, siempre como tú dices, mala fe. Hay personas que tú caminas, te sacaron al pie, te caíste, yo no fui que te tumbé. ¿Entiendes? Y lo dejamos ahí. Y después, mira, vamos a dejarlo allí. Para decir mucho de eso. ¿Entrenaste aquí o entrenaste afuera? En Colombia. Fui a Paipa a entrenar en la altura. Para decirte más que unas 2 o 3 semanas, cuando ya estábamos aclimatados, cogimos una cajerita en Paipa y la andamos agotados. Que no era para que nosotros, ¿entiendes? Y ella diría, pues para yo estar aclimatado aquí, ya, esto es agotamiento. Estoy agotado. Te estoy contando que llegué el mismo día. Mi papá me lleva a Guánica para que yo guiara de Guánica acá y a la casa y no había cogido 1 kilómetro, caí de rodillas. Prácticamente me desmayé. Me afectó el sol de aquí. El sol que tenía que afectarle a los extranjeros me afectó a mí, que nací y me crié con ese sol caliente. Sí, porque allá en Paipa la temperatura sí, era fresquísimo, fresquísimo y demás. Y nosotros queríamos quedarnos. No hay problema, si quieren, unos entrenan allá y nosotros entrenamos acá y probamos a ver cómo pasa. Si yo me quedo en Puerto Rico, hay medalla para Puerto Rico, pero no querían. Ya pues, ni modo, o te va o te botamos del equipo. ¿Entendiste? O sí o sí. Y ahí estamos, aunque sea viviendo de recuerdo. No, pero uno seguro, pasó. De cosas que uno sabe que se pudieron evitar. Se podían haber evitado, pero no hubo nadie, nunca me dieron la mano. Solo. ¿Entiendes que ese fue la mayor decepción? La mayor decepción que yo pasaba al fondismo fue eso. Eso que me pasó para unos juegos que yo debía haber tenido una medalla para Puerto Rico. ¿Entiendes? Que era cómodo, que sabíamos que era para Puerto Rico porque en los tiempos los teníamos nosotros para pasear la juta. Y no se pudo. No se pudo. ¿Quiénes fueron tus entrenadores mientras, yo sé que comenzó tu papá dándote ahí y estudiando algunos libros, pues los comienzos, pero luego? Comencé con mi papá y el profesor Freddy Vargas, como entrenaba a algunos en pista y campo y demás, Freddy se me unió y fue que comenzamos a cuadrar las tablas de entrenamiento como era. Y mi papá seguía ayudándome porque yo salía a entrenar y mi papá me seguía. Si yo cogía 3 horas o 2 horas y media, como uno dice, 2 horas y media, mi papá estaba detrás de mí, el bumper de cajo pegado a mí, me protegía. Mi papá todos los días, en horas de la madrugada, me levantaba, se ocupaba de levantarme y se iba detrás de mí siguiéndome en el cajo. En ese tiempo que él me estuvo cuidando, porque siempre estaba pendiente a mí, y Freddy Vargas cuadraban en el entrenamiento, con 3 cajos perdió mi papá. Accidente que si yo hubiera estado solo, estuviera entejado hace años. Y le chocaban los cajos a mi papá cuidándome. Y siempre se inventaba la forma de que en un día o 2 necesitaba un cajo, porque yo no podía dejar de entrenar solo. Mi papá y Freddy, pero Freddy Vargas estuvo siempre con nosotros, siempre ha estado al lado mío. Y seguimos. Nosotros tenemos una amistad, una unión, que eso es, fíjate, donde quiera que está Freddy, estoy yo. Siempre estamos juntos, sí, gracias a Dios. Te pregunto, te pregunté de los nombres, las mejores marcas que recuerde. Antes no se corría tanto 5K y 10K, pero aunque sean de carreras de 10 millas, de distancias así, no convencionales, ¿cuáles eran las mejores marcas que hiciste, que tú recuerdes? Pues estaba por ahí por los 50 minutos que te dije, que se hacían en las 10 millas de Laja. 50 minutos, la Juta de Laja era una juta bastante llana, buena para coger. Aquello que se estuvo por ahí como en los 50, 40 y pico minutos, cogieron ellos allá aquella vez en Quebradilla, que fue Chelías que ganó Barbosa y yo llegué tercero. Estuve por allí, por menos de los 50 allá, pero era tremenda juta también. Entonces casi todos los pueblos que estaban por allí, acá eran los 10 kilómetros que se cogían aquí en Hormiguero. Casi todas las cajeras eran así. Sabana Grande, que eran 21 kilómetros, ya que 1 hora, allí se cogió 1 hora 8. Porque la juta, eso era una juta mala de verdad. Pero más de 8 kilómetros no daban, 8 millas eran en Cabo Jojo.
y Guánica, que eran 15, casi todos 15 kilómetros. 15 kilómetros, carreras que se cogían en 40 y pico de minutos. 43 cogía las 8 millas acá en Cabo Rojo, y así son los tiempos que se cogían. Pero se cogía más rápido que ahora. Tienes una historia ahí, o sea, tienes varias historias de Cataño. Cataño, sí, fíjate, en Cataño 5 años, hasta que después estaban haciéndole promoción que me fueran a dejotar. Primer año que fui, que nos fuimos de paseo con mi papá, pasamos, estando en escuela intermedia gano, establezco marca. Fui el segundo año nuevamente. El alcalde de Cataño, don Álvarez Brunet, me acuerdo yo que llegaba carta por correo aquí unos meses antes que ¿Cómo quería, se llamaba esa carrera? Maratón El Gandul. Freddy decía, para el Gandul otra vez. No olvídate del Gandul, me decía Freddy Vargas. Pero Freddy, pues que allí mucha gente nos quiere y nosotros pues vamos, si no hay más nada, pues nos vamos para allá. ¿Qué distancia era esa? Eran como 7 millas y media. 7 millas y media se cogían en 36, plano, 37, llano completo. Sí. Se bajaba por ella, se bajaba por un área, pasábamos por la Bacardí y salíamos. Entonces por el barrio Palma se cruzaba mucho allá. Entonces Álvarez Brunet nos escribía, mira Francisco, que quiero para que vengas a darte la vueltecita para el maratón. Y decía, mira, te escribió el alcalde, vamos para allá, hermano. Y gracias a Dios 4 años cogidos. El 5.º año, ya llegando a la meta, pues el amigo Pablo Dones me quitó el invicto, porque estaban invitando, pero a pesar de todo llegué segundo, pero él ganó y nunca récord lo rompieron, está ahí, el récord está ahí. Llegó 1 minuto y pico por debajo de la marca mía. Sí, no, gracias a Dios, pero tengo buena gente en Cataño, o sea que hay mucha gente que se acuerdan allí a mí, que le agradezco de verdad. Y no te ganó cualquiera. Sí, no, me ganó uno bueno. Pablo. Ese es otro. Y papi me decía, papi, pero... Un nombre más. Papi, mira, Pablo Dones, no importa, me decía, pero pudiste haberle hecho mejor. Yo tiré me fui como siempre hago, desde el tiro, y se me fundí que llegando a la meta. Y después, oye, papá era... Exigía, era bueno. Fíjate, papi, ponte la tenía un día. Que mi papá era veterano, tenía una pierna tesa, herido en combate de la guerra de los Borinquenial, era él, que falleció hace unos años, de los Borinquenial, era él. Y después, si no tuviera esa pierna así, estuviera cogiendo también. Yo lo sé. Era militar, entonces me encantaba. Ahí ya entendemos. Oye, se enamoró de fondismo. Sí. Se enamoró y eso, olvídate, gracias a Dios. Pero si él no me hubiera ayudado, si hubiera pegado todo el tiempo de que yo no podía porque yo era un niño enfermo, nunca hubiera sido maratonista. Pero me entendió, se sentó al lado mío, dialogó y llegamos a un acuerdo y gracias a Dios, mira, pero que esto es algo que mucha gente no entiende, que si coges te mueres. Crónico, asmático, de todo, y gracias a Dios, los médicos mismos decían, no pasen ni fuerza, que se puede morir. Y si él se hubieran dejado ellos llevar de los médicos, de verdad hubiera estado entejado. Gracias a Dios, y podido echar para adelante. Entonces, sí, tu papá sí tuvo mucho que ver. Sí, papi tuvo. Y esa actitud así militar y de empujarte, esa fue la bujía. Y creyó, que pese a que él, ¿sabes? Sí, me ayudó mucho y todo, y creía, porque creía de verdad. Además, tú puedes más que eso, tú lo sabes, me decía yo, gracias a Dios. Mejor marca en 42. 2 horas 21 minutos. Esa fue la de Ponce. Ese es el récord que había en Ponce en horas de la tarde. Después de eso, porque después de eso, siempre te dije que fui al Chirimoy, que a verlo cuando estaba en vida el amigo Hernán Horta, que me llevó a verlo y me dio por inscribirme, y entonces gané el Chirimoy. ¿Dónde era ese? Ese era en San Juan, del Dalai Lama. Del Dalai Lama, que daban un maratón en San Juan, Chirimoy. Y cayó una época que había una tormenta cruzando la isla, oye, no lo suspendieron. Ajá. Hubo sitios que el agua nos daba en la cintura, en las calles por allá en San Juan. Oye, tuve suerte, gracias a Dios, lo gané. Entre ellos, saludo al amigo Vallejo, que también estuvo allí. Antonio Vallejo, otro más. Antonio Vallejo, Ángel Toto Hernández, también. No me acuerdo mucha gente allí. Antonio Vallejo, Toto Hernández. Es verdad que me dijiste, si nos podemos escribirlo, son más de 20. No, son más de 20. Yo me sentaba ahí arriba. Yo fui una vez a un maratón y habían 20 y pico y yo gané, decía yo. La verdad que había que coger. No, me respeto, yo siempre he respetado mucho a Vallejo, mi amigo. Y aquella vez
Sí, me molesté con mi papá, papi, yo pude haber ganado, me traíste enfermo por complacer las amistades tuyas, le decía yo a él. Y así fue. ¿En dónde te ganó Pájaro, porque aquella vez en Toa Baja. Cuando eran 5 kilómetros, 3 millas, que ganó Vallejo Santos segundo y yo llegué tercero. Y por culpa, estaba enfermo, porque vinimos para acá, ese viaje de 3 horas para acá, que antes no había autopista, sí. que las rutas eran peores para llegar a la área metropolitana. Ya, Sí. 5 kilómetros, ¿cuántas? Eran 3 millas. 3 millas. 3 millas. Sí, para aquella época. Vallejo rápido. Vallejo era rápido. O sea, ya no borré, que yo me mantuve ya faltando kilómetros y pico, fue que dominaron. ¿Quién llegó segundo? Alberto Santos, Santito. Alberto Santos Alberto de Bayamón. Santos de Bayamón. Que mucha gente lo tiene en el olvido, pero Alberto Santos. Alberto Santos cogía. Y ahí fue metido juvenil de lo mejor que tuvo Puerto Rico. Yo, Alberto Santos. Llegábamos y pues, siempre teníamos alguna diferencia. Pues nos vamos desde el palo, le decía, ¿no? Sí. Nos vamos desde el palo, hoy no me vas a ganar. Y teníamos Alberto Santos. Pero, haciendo un paréntesis aquí, a Alberto Santos me gustaría entrevistarlo porque hay mucha gente que lo quiere y que todavía lo recuerda. Y él se retiró bien jovencito también. Sí, también. Pero me gustaría que la gente también sepa de él porque era un juvenil de... Sí, él representó en juveniles, él salió fuera de Puerto Rico, representó a Puerto Rico. Sí. Una marca seria. Siendo juvenil. Buenos tiempos. 2:21 en 42, 1:06 en medio maratón. ¿Recuerda si alguna vez corriste en 10K, un 10.000? Sí, tengo por allí 10.000 metros con 31 minutos, cómodo. Sí, me acuerdo. Allí en Bayamón, la Calcaño Licea. En el Calcaño. Ahí, a las 10 de la mañana, 10.000 metros, eliminatoria para Panamericano. Yo, ay, Virgen, Señor, yo, pues, estamos. El viaje de aquí por la madrugada, uno llegar allá y coger. Llegó segundo el amigo también, Pablo Dones. Pues que llegó segundo en ese momento, los demás que estaban, no me acuerdo quiénes eran. Pues fue eliminatoria para los Juegos Panamericanos también. Pero como yo me iba a concentrar solamente en una cajera, que fueron los 42. Yo creo que para ese tiempo estaba también Tony Colón, que era un de Nueva York, que viajaba Tony aquí. Colón, eso es así. Que también corría duro. Y cogía 5.000 metros mucho también. O sea, 500. Otro más para la lista. Cogí con todo ello. Mira, para decirte más, una anécdota. Cuando daban el famoso maratón 450, no sé quién se lo cogió, siendo yo un juvenil, meterme a coger con ellos. Y me metió una clase catimba en 1.500 metros cuando el Sisto Escobar, el Irán Bison, tenía aquella pista de tierra. Así que llegaba allí, llegaba al 450. Muchacho, estaba Jaime Vélez también. Y creo que 10 medios son cosas. Una exhibición para tener el público lo que ganaba, llegaba al maratón, que creo que lo ganó 6 años cada mes. 3. Ellos y el invitado era yo. 4 cogedores. 3 cogedores, ellos 2. Tony, Jaime y yo. Ya, no, esto es una vuelta, ya yo entonces me van a dar una catimba para sacar una vuelta completa. Y yo era un juvenil, yo era un bebé, prácticamente un nene. Y no sé a quién se acordó de un muchachito de escuelas intermedias, meterlo con ya personajes bien reconocidos, porque ellos estaban ya bien cumbrados, tú sabes. Y fui allá, no te... Dito que estoy esperando, le decía yo. Pues fue mi primera vez que cogí con Tony Colón y eso allí, en ese sitio. Para que tú lo sepas. Siempre hay una primera vez, como dicen. Seguro. Sí. Pues, Francisco, yo sé que estos son pedacitos de tu historia como fondista, que tiene que haber un montón más ahí en la historia, pero por lo menos algo recopilamos para que la gente conozca, ¿verdad? De ese comienzo, que el muchachito con asma que estuvo hospitalizado, que le dieron el break de correr, su papá lo ayudó, hizo nombre desde juvenil, quedó campeón de Puerto Rico ganando la maratón a Guadalupe, rompió el récord, primer puertorriqueño de San Blas, representó a Puerto Rico dignamente en el 79,
ganaste carrera Bastante carrera por ahí, y en las que no ganaste, te metiste entre los primeros. La peleé, gracias a Dios. Tuve el break, gracias a Dios, y gracias a Dios por lo menos tuve la oportunidad de lograr algo. Sí. Francisco, usted es una leyenda del fondismo puertorriqueño, sin duda. Estoy muy orgulloso de usted y gracias por todo lo que ha hecho por el fondismo Puerto Rico y por ser motivación para otros. Usted lo quiere mucho. Todavía estamos en Laja. Y allá en Bayamón hablan de usted. Sí, gracias. Como si hubiera sido la semana pasada que estaba corriendo. Yo le agradezco, te agradezco a ti, te agradezco a tu esposa. Te agradezco en verdad por esto que ustedes están haciendo, porque en Puerto Rico es difícil que haya alguien que se ocupe de recordar o de llevarle a las futuras generaciones lo que han hecho otros atletas, ¿sabes? Claro. Que han tratado de, siempre hay alguien uno que otro, que uno se encuentre, uno dialogue y demás, pero esto es lo más que ustedes dos han hecho, en verdad, y los felicito. Gracias. Esto es para resaltar y que las nuevas generaciones, y que ahora hay mucha carrera de jogger y caminante, que eso está muy bien, pero sepan quiénes estuvieron en los años 70, en los años 80 y quizás antes también, esos nombres que dieron ahí fuerte en la calle, que hicieron grandes marcas, que representaron a Puerto Rico. Como dijimos ahorita, sería bien largo decir todos los nombres y se nos quedarían posiblemente algunos, pero todavía hay unos muchachos que están sacando la cara por Puerto Rico. Hay algunos, pero había una liga bien dura y no nos podemos olvidar de ellos. Tenemos que resaltar y documentar para que todo el que quiera verlo, pues entren a la página, a los canales y a la página de Facebook y todo, y puedan verlo y quede ahí documentado para la historia. Para la historia. Cuando ya no estemos, como quiera, si alguien, Francisco Vargas, va a buscar, mira, ahí está. Y lo vieron y supieron cuál fue su historia, cómo comenzó, las marcas que hizo para aquel tiempo, que eran las cosas más difíciles. ¿Qué zapatilla usaba? Muchas, Onitsuka era que llaman unas finititas, que eso uno coge una cajera y cuando se quitaba la uña sin crespa negra para botarla. Antes, mira, me operaron varias uñas. Me operaron varias y yo era más malo del mundo cuando el doctor metía eso para, ay, vine, señor, 2 o 3 semanas, decía yo. Y zapatillas malas que venían antes. Ahora uno busca muchos modelos y comodidad, pero muchacho, y la placa de carbón y todo que viene ahora. Pero muchacho, no vamos a comparar épocas, pero las zapatillas de antes eran sí, no eran difíciles. Siempre uno conseguía quien ayudara a uno con unas zapatillitas más, tú sabes, pero con eso eran malas de verdad. Ahora se han inventado 1000 cosas, pero hay que ver, de verdad. Muchas gracias. Pues gracias a todos los amigos de Leyenda del Fondismo que nos siguen en el canal de YouTube, que también se llama igual, Leyenda del Fondismo. Síganos aquí para promover y resaltar todas estas vivencias, todas estas historias de estos grandes atletas que ha tenido Puerto Rico. Así que nos veremos en la próxima entrevista con otro gran fondista puertorriqueño o fondista de la Leyenda del Fondismo. Gracias.